Bueno, un montón de mensajes, muchas gracias. Muchas gracias. Me voy con la nota. Nahuel Sotelo está del otro lado, es funcionario del gobierno de Javier Milei. Nahuel está al frente de la Secretaría de Culto y Civilización del gobierno de Javier Milei. Nahuel Sotelo, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo te va, Luis? Un placer saludarte. Bueno, primero preguntarte cuál crees que es las conclusiones que deja el discurso de Javier Milei en Davos. Mira, la realidad es que para nosotros el discurso ha sido brillante. Para aquellos que le damos una verdadera importancia a la batalla cultural, a todo esto que se ha gestado a través del inicio en la política de Javier y previamente, el discurso para nosotros ha sido fantástico. Es una posición para el mundo, es una muestra de lo que piensa Argentina, de lo que piensan muchos países. Te digo muchos países porque a mí particularmente me pasa en la Secretaría que muchas veces recibo embajadores y me ha tocado recibir embajadores que me dicen, bueno, explícame esto porque la verdad es que es la primera vez que lo escuchamos de un mandatario o de sus posiciones en organismos internacionales como Naciones Unidas. Nos sentamos, explicamos y me dicen, ya, fantástico, sí, entendemos ahora las posturas de ustedes, vamos a hacer un informe a la capital, porque viste que muchas veces ha pasado que la prensa maliciosamente por ahí tergiversa lo que pasa en organismos internacionales o por ahí lo que dice Javier y bueno, el presidente, perdón, y después, bueno, después de que uno explica cuáles son las posturas, nada, al final defendemos el sentido común. Sabes que yo lo vi entero después de que terminó el programa el día de ayer, 2 veces el discurso de Javier Milei. Hay partes que no terminé de entender. Igual lo que a mí me parezca es indiferente, no es el eje de la cuestión, no importa. Pero al final toda la culpa, por lo que me dijiste, es otra vez de la prensa. Lo mismo pasaba en el kirchnerismo. Cristina nos echaba la culpa de todo, de tergiversar la información a la prensa. ¿Somos los culpables de todo? No, para nada. A ver, uno puede tener sus opiniones y también puede tener un distinto entendimiento de lo que decimos o hacemos. Eso es absolutamente lícito. Pero hay muchos, y a nosotros nos ha pasado, Luis, desde que iniciamos prácticamente en la política, yo creo que no debe haber en la historia un político que ha sido señalado maliciosamente como Javier Milei. Le han dicho las Con Macri peores pasó lo mismo. barbaridades. Mirá, yo no sé si con Macri se metían con temas personales. A Javier le han Todo dicho el tiempo. hasta nazi. Con Carrió pasó lo mismo, con Macri pasó lo mismo. Con Patricia Hasta Bullrich, alguien cuando le era han ministra dicho. de Carrió, también le hacían los dibujos de que tenía bigotes y que era nazi, a Macri lo comparaban con Hitler, pedían que devuelva a Bueno, los desaparecidos por Maldonado, eso para a nosotros ha Carrió sido le normal. decían Nosotros gorda, no. sucia, a Bullrich borracha desde varios años. Te metes en la política, te dicen de todo, de todo. No, y por eso nosotros, a ver, nosotros no nos quejamos. Digo, nosotros señalamos. Ahora, eso sí, cuando el presidente responde, porque nosotros creemos, no nos censuramos, digo, nosotros señalamos, cuando vemos que algo está mal, señalamos. Pero, a ver, Luis, yo no quiero repetir las barbaridades que han dicho a Milei, pero se Sí, le han sí, sí. inventado absolutamente de todo desde que inició como su primera campaña de diputado, incluso antes. Pero bueno, la culpa no es de la prensa, nosotros justamente señalamos y por ahí explicamos cuáles son las posiciones de Javier y lo que ha querido decir, que, repito, para nosotros es justamente en el centro de uno de los foros que han promocionado, que han promovido la ideología woke, el Ujú. socialismo, Javier Pero la Milei se ha ideología parado. woke es lo mismo que el socialismo. No, por eso. A ver, sí van de la mano en definitiva, pero lo que te digo es, desde ese foro
justamente porque se crea el foro de Davos, en un momento se crea para darle una respuesta al liberalismo que estaba empezando a Ujú. crecer estamos hablando hace 40 años atrás, un poquito más. Y después, bueno, justamente, como ha pasado con muchos organismos internacionales, con muchas organizaciones internacionales, después se sumó todo esto de las ideas sociales de la izquierda, de meter patriarcado en todos lados, de Ujú. meter lo que ellos llaman salud reproductiva, pero que en realidad, en definitiva, son temas de aborto, feminismo radicalizado, etcétera. Se utilizaron justamente estos organismos, al igual que pasa, por ejemplo, en las Naciones Ujú. Unidas. El gobierno va a presentar distintos proyectos en marzo en el Congreso para discutir la ley de identidad de género, para discutir el cupo trans y para discutir la figura penal del femicidio. Obviamente coincidís al respecto. Yo te pregunto, ¿el cupo femenino también se va a discutir o es solo el cupo trans? Mira, yo a eso hoy no te lo podría decir, yo ya he salido del ámbito legislativo, no te sabría decir cuáles son los proyectos que se van a tratar, así que no te lo podría asegurar. Y para aclarar algunos puntos, ¿crees o qué crees vos y qué crees que dijo el presidente Milei? ¿Los homosexuales son abusadores, son pedófilos? No, el presidente ha sido claro con eso y repito, cualquiera puede entender y es lícito que entienda otra cosa, pero el presidente fue claro, estaba hablando de un caso particular que era una pareja de homosexuales que agarrados a la bandera de la ideología de género del colectivo LGBT, bueno, llegaron a abusar de los niños. Y además, el Sí, como presidente en pasó el acá en mismo la Argentina con discurso el caso Lucio Dupuy, coincido totalmente. es Ahora, vos, exactamente. sí, imagínate Pero que decís, termino, sí, Nahuel, sí, perdóname que te interrumpí, pero solo sí. te quería decir, imagínate que en el discurso Javier Milei hace esta misma comparación, o un contrario, un político contrario a Milei, y dice, ¿vieron la pareja, el caso aberrante de Saladillo? Una pareja heterosexual que abusaba y prostituía a su hija y hasta la embarazaron. Podría ser un discurso contra los heterosexuales, te podrían decir. No, porque a ver, ya esto iba a terminar. Cuando Javier habla, en la misma frase donde está diciendo eso, aclara y va y termina ese caso, y Javier Milei aclara, la ideología de género, en su versión más extrema, llega a abusar de niños. Y eso es 100% real. Pero él lo Pero dice ¿es la ideología de género o en su son las versión personas? más extrema. Pero ¿Cómo? es la Perdón, no escuché. ideología, es la idea o son las personas? Porque es como Y decir el al final catolicismo, termina siendo, es como decir pero el catolicismo termina abusando a niños. está bien, pero al final terminan siendo las personas. Cuando hablamos de la Por ideología eso. de género, por ejemplo, yo ponía el ejemplo. Acá en Argentina nosotros tenemos la ley de identidad de género, justamente que es llevada a un extremo donde se están abusando niños, lisa y llanamente. Porque yo ayer explicaba, y explico nuevamente, Sí. cuando vos a un niño de 13, 14, 15 años lo incitás a que pueda empezar con tratamientos donde bloquean la pubertad, que, primer punto, es perverso porque vos cuando te empezás los tratamientos para bloquear la pubertad tenés que estar con medicamentos de por vida. ¿Qué pasa? La ley de identidad de género, cuando un niño quiere supuestamente cambiarse de sexo, porque al final no se puede, pero quiere empezar esos tratamientos, todas las organizaciones, los organismos internacionales, vengan, sí, por supuesto, pasen. Ahora, llegaron a ese punto, un niño se cambió de sexo, lo tomaron como un número para la estadística, todos felices, ellos, porque se Ujú. olvidan de las personas y terminan siendo un número más. Si ese chico, si ese chico o esa chica después se arrepiente, no hay vuelta atrás. La ley no permite la vuelta atrás.
No la permite, directamente no está contemplado. No está no está contemplado los tratamientos psicológicos para esa persona. Si llega a tener depresión, los casos de suicidio que hay. Luis, ha Sí, en sido eso lo que coincido totalmente, Nahuel. Estamos bueno, hablando con el eso es la secretario de ideología Culto de y género Civilización, Nahuel Sotelo. Coincido, llevado al extremo. ahí coincido totalmente. Ahora, vos, los extremos obviamente son malos, pero no terminás cayendo en otro extremo de decir todo está mal, los trans están mal, los homosexuales están mal, el feminismo está mal, todo está mal. No, Luis, porque nadie habla de las... A ver, en este caso, por el tema de la ley, estamos hablando de niños. Hay que restituir la patria potestad, no la responsabilidad parental como han transformado ahora. Está, Ahora, para que, sí. para que quede claro, que a partir de los 18 años, una persona libremente quiera vivir su vida como quiera, pero por favor, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema siempre y cuando no dañe el resto, ¿no? Incluso Pero las parejas homosexuales, ¿estás de acuerdo que puedan adoptar? mira, yo con el tema de las parejas homosexuales, nosotros no tenemos problema. Hoy no es tema que estemos tratando. Lo que sí te digo, la ley de adopción en Argentina es un desastre y hay que cambiarla. Totalmente de acuerdo. Es un desastre. Sí. Es muy difícil adoptar para muchas familias, para muchas parejas. Sí. Hoy hay más niños que quieren ser adoptados que familias que están buscando la adopción, y la verdad es que son procesos que tardan años y años y años, y al final a veces los chicos terminan haciéndose mayores y bueno, eso termina complicando las cosas. Pero vuelvo al tema. Nosotros no nos metemos en tema homosexualidad, que cada uno viva su vida como quiere. Por eso cuando dicen, no, son homofóbicos, qué sé yo, la verdad es que ahí sí te digo, hay mala fe, no de vos, Luis, ¿no? Porque he ¿Mm? escuchado a otros periodistas. Pero no, nosotros no nos metemos con las libertades individuales y las elecciones de cada persona. Eso sí, a partir de los 18 años. Con los niños, nosotros no permitimos que se metan. Digo, lo que están haciendo es un delirio. Y vos me decís, che, ¿habrá estadísticas? Che, ¿cuánta Claro, gente, claro, eso quiero cuántos se saber. Los números, arrepintieron? las estadísticas, los datos. Bueno, ¿cuántos se arrepintieron? ¿Cuántas de esas personas que se arrepintieron, por ejemplo, han tenido intentos de suicidio? Hoy tienen depresión. ¿Cómo viven? Bueno, justamente volvemos a lo mismo. A los que hicieron esta ley, a los que impulsaron esta ley, eso no les importa, porque en ningún momento plantearon esta posibilidad. Ahora, ¿Mm? hay organizaciones en Argentina, como la Fundación Manada, que se ocupan de esto, y hay más de 400 familias que justamente tienen a sus niños, a sus niñas, que se han arrepentido ¿Mm? del cambio. Sí. Y el discurso de Javier Milei, o discursos, no del de Milei, pero algunos que quieran interpretar y caigan en extremos, porque una cosa es escucharte a vos, otra cosa es escuchar a Guillermo Francos, que expresan el discurso de Milei para un lado, con sentido común. Ahora otros también se van a otros extremos. ¿No termina también influyendo en adolescentes y instándolos a suicidios, a pasarla muy, pero muy mal, si son adolescentes que, no sé, que tienen una identidad sexual o que varones que les gustan los varones? O sea, ¿no termina generando una discriminación al que es distinto? No, yo creo que no, porque justamente lo que nosotros siempre vamos a defender es la diversidad en todo. ¿Y crees Digo, nosotros que todos la defienden, la diversidad, en el sentido de los que escuchan el discurso de Javier Milei? Porque después vos lees los comentarios y de personas que dejan un mensaje que te pueden decir, yo no soy homofóbico, pero la verdad que los putos, los homosexuales, que se dejen de joder. Bueno, la verdad que un poco homofóbico suena tu mensaje. No, a ver, vuelvo a lo mismo. Primero, nosotros justamente lo que defendemos son las diversidades de todo, digo, culturalmente. Nosotros en la libertad individual no tenemos problema. Justamente lo que han hecho estos, y empezamos por la palabra, colectivos LGBT, primero que en el nombre de la diversidad
hablo de colectivos como también en los lobbies internacionales en los organismos internacionales. En el nombre de la diversidad quieren borrar toda diversidad. En el nombre de la diversidad lo que están haciendo es hacer una Coincido. sociedad todos iguales. Ahí Y coincido, sí. volvemos a lo mismo. En el colectivo LGBT, nosotros no estamos de acuerdo con el colectivo LGBT, porque justamente en el nombre del colectivo vos estás borrando todas las individualidades. Nosotros, che, que cada uno, y es lo que nosotros hemos sostenido. Por eso muchas veces nos enojamos cuando quieren tergiversar. Ahora, cada uno individualmente, como persona, tiene su derecho a vivir su vida siempre y cuando no haga daño al resto como quiera. Y eso lo defendemos y cada vez que nos preguntan, bien, que nos dan espacio para poder explicarlo, bueno, lo podemos hacer. Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, gracias por tu tiempo. Muchas Muchas gracias gracias. a vos, Luis. Bueno, dejó un montón de observaciones, de planteos, de reflexiones. Todavía dispara mucho debate el discurso de Javier Milei en Davos. Está buenísimo, está buenísimo el intercambio de preguntas, respuestas, ideas con Sotelo.